Entonces, miren, vamos a empezar con la introducción. Las doctrinas básicas son un tema fundamental para poder comprender las escrituras. Si bien es una temática poca conocida en los círculos de estudio teológico, se configura como el núcleo de comprensión de muchos temas como lo son el calendario, quiénes somos, las profecías, las dos casas, etc. Las doctrinas básicas suelen pasar por debajo del hilo de análisis y se ocultan en las líneas del libro de Hebreos. Además, las doctrinas básicas no las encontramos explicadas directamente en ningún mensaje específico. Más bien es el análisis de varios textos y la comprobación teológica de los argumentos de la Torá y de Yeshua HaMashiach. Entonces lo que dice aquí básicamente es que las doctrinas básicas es un tema que no es muy conocido, siendo un tema básico, ¿sí? También dice que si yo quiero conocer otros temas, tengo que primero aprender este tema, las doctrinas básicas, ¿sí? Es el tema fundamental para poder entender toda la Biblia. Vuelvo y les digo, si ya los jóvenes y los niños lo vieron durante un espacio de 2 años, 1 año y medio, pues es muy bueno entonces que todos nosotros lo veamos nuevamente. Ya esto lo vimos en el año 2014. Y los que tienen ya un recorrido más amplio en las cosas de la Torá o acá en el grupo, se van a dar cuenta que hay muchos versículos y pasajes que ya hemos mirado en otros contextos. Pero el objetivo es organizar toda esa información en nuestra cabeza, para que no sea tan abierta o tan diferente a la de los demás, sino para que podamos tener como unas bases en común, básicamente por eso. ¿Listo? Entonces, primero que todo, ¿qué es una doctrina? O sea, el tema se llama las doctrinas básicas, pero ¿qué es una doctrina? Uno dice, sí, las doctrinas básicas son ta, pero ¿qué es una doctrina? Yo busqué y era una instrucción. O sea, como que además me daban la diferencia entre, no es lo mismo que es una enseñanza, pero es algo diferente a una enseñanza. Es una enseñanza, pero no es una enseñanza. Exacto, o sea, como que decían es una instrucción, porque la enseñanza era otra cosa, algo muy diferente a la doctrina. Y que eso también a veces como que lo montaban como si fuera dogma. Entonces no sé qué, pues yo no sé, desde el catolicismo y desde el cristianismo no sé qué, como el dogma es algo que tú cierras los ojos, crees y ya, no preguntas, no indagas ni nada. Eso es un dogma en el ámbito cristiano, católico. Católico. ¿Sí? Bueno, más o menos, puede ser. ¿Qué es una doctrina? ¿A qué nos suena la palabra doctrina? ¿A qué le suena a Jessica una doctrina? La palabra doctrina. No sé, es como difícil de definirlo. Sí, es difícil. Es difícil, no es una palabra tan fácil. Pero ¿sí se han dado cuenta que todo el mundo utiliza la palabra doctrina? Adoctrinamiento, como podría ser como una instrucción frente a algo. Muy parecido a lo que nos dijo Sofía, siendo una instrucción. Algo como, es que, algo como si fuera estándar, ¿me hago entender? Como si perteneciera a puntualmente una instrucción. No es lo mismo que una enseñanza, sino algo como algo que direcciona. ¿Como la base de algo puede ser? Sí. Más o menos. Bueno, una doctrina como tal es un conjunto de ideas sobre algo. Vamos a colocar un ejemplo para que lo entendamos. En el catolicismo, adorar a la Virgen María. ¿Sí o no? Eso necesita un montón de cosas. Usted necesita, no sé, el escapulario, necesita saberse las oraciones, necesita hacer tantas Ave Marías, necesita tener el Ave María, ¿sí o no? La oración. Necesita tener la estatua de la Virgen María, necesita un montón de cosas. Todo eso que se compone de eso, o sea, todo eso que arma la idea de la oración a la Virgen María sería el dogma, sería la doctrina. Entonces son iguales, dogma y doctrina. Vamos para allá. Entonces, un dogma usa una doctrina. Y el objetivo de hoy es mirar cuáles son las doctrinas así por encimita nomás. Entonces, una doctrina es un conjunto de ideas, ¿vale? Una doctrina es un conjunto de ideas. Pueden ser falsas o verdaderas. Es decir, pueden haber doctrinas falsas o falsas doctrinas. ¿Pueden haber falsas doctrinas?
Claro, ¿sí o no? La Biblia incluso habla de doctrinas de demonios. Imagínense, los demonios tienen doctrinas. Los demonios tienen doctrinas. Y se las enseñan a los seres humanos. Tienen doctrinas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la adoración a una estatua. Ya. Esa es una doctrina de demonios. Porque hay otro pasaje que dice que detrás de cada estatua, ¿qué es lo que realmente se mueve? Un demonio. Un demonio específico. O sea que cuando adoran a la Virgen del Carmen, hay un demonio que se encarga de administrar todo lo que tiene que ver con la Virgen del Carmen. Y la oración la recibe él. ¿Sí? El demonio. Entonces los milagros que hace la Virgen del Carmen, ¿quién realmente los puede llegar a estar haciendo? Un demonio. ¿Los demonios pueden hacer milagros? Si los hace un brujo, un demonio, el anticristo va a hacer milagros. Por eso nosotros no nos guiamos por milagros, porque ¿qué dice el libro de Deuteronomio? Todo aquel que se levanta y profetiza y hace señales, pero dice, vamos a seguir a otro Dios, debe ser que apedreado. No importa las señales que haga, los milagros que haga, lo que importa es lo que predica. Entonces yo creo, cuando digamos cogen agua y la convierten en vino, es un milagro. Pero si el tipo dice, bueno, vamos a pedir los diezmos, el man es un ¿qué? Un falso profeta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, una doctrina es un conjunto de ideas. Doctrina es conjunto de ideas. Y un dogma es un conjunto de doctrinas. O sea, un dogma es algo muchísimo más elaborado. Por ejemplo, el catolicismo es un dogma, pero él utiliza muchas doctrinas. ¿El dogma es más grande? El dogma abarca todas las doctrinas. Esto es lo pequeño, esto es lo grande. Pero igual una doctrina puede estar, digámoslo así, compuesta por ritos Eso es bueno. o... Sí, ya vamos a ver qué es una doctrina. ¿Qué compone una doctrina? Entonces, ¿qué es una doctrina? Ahí lo dice, ¿no? Una doctrina es un conjunto de ideas, planteamientos o principios básicos que definen el cuerpo de un tema específico dentro de un ámbito teológico. ¿Sí? Acá, las doctrinas básicas. Estoy leyendo apenas la segunda línea, tercera línea. ¿Sí? ¿Por qué en un sistema teológico? Porque si lo miráramos, si esto fuera una clase de política, diríamos las doctrinas políticas, liberalismo, conservadurismo, marxismo, ¿sí? Pero como eso no es una clase de política, sino de religión, pues toca hablar de religión, ¿sí? Es decir, una doctrina es el conjunto de planteamientos que definen una idea religiosa, cualquiera sea. Dentro de la doctrina encontramos desde ritos, que es lo que nos decía Jessica, desde ritos, comportamientos, hasta por ejemplo palabras que utilizan en esos ritos. Por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Eso hace parte de una doctrina. ¿Y esa doctrina a qué religión pertenece? ¿A qué dogma pertenece? Al dogma católico, ¿sí o no? Eso sí pasa que nosotros también tenemos eso. Yo quiero que busquen, por favor, es un pasaje un poquito complicado de encontrar, o no sé. Dice algo así como, mi padre era un arameo. Algo así. No más el Shema. El Shema hace parte de qué dogma. ¿El dogma? ¿De qué dogma? O sea, vamos a decir que el Shema es una doctrina. Vamos a decirlo, ¿sí? Vamos a decirlo así. ¿A qué dogma pertenecería el Shema? Al judaísmo, ¿no? Ellos empiezan todo con el Shema, ¿cierto, Wendy? Todo, y todo lo cierran con el Shema. Todo es el Shema. Nosotros aquí no hacemos el Shema como al nivel que ellos lo utilizan, porque eso hace parte de su dogma. La kipá, el uso de la kipá, que yo soy totalmente polémico con eso porque a mí no me gusta la kipá y no la utilizo en público. La utilizaría para ciertas cosas. ¿Eso de qué dogma es? ¿Es del dogma hebreo o es del dogma judío ortodoxo? Judío ortodoxo en cualquiera de sus versiones, sefardita, askenazí o caraíta o lo que sea. ¿Una qué? El uso de la kipá, ¿eso hace parte de qué dogma? Judío. Porque eso no es Torah. La kipá no es Torah.
O sea, no hay un mandamiento que diga te colocarás la kippah. No. El gorrito, el sombrerito. Entonces, eso no es Torah, obviamente, ¿no? Porque no dice mandamiento te colocarás la kippah. En ningún lado lo dice. Pero, por ejemplo, los tzitzit, ¿eso es Torah o es tradición? O sea, ¿eso es parte del dogma judío ortodoxo? ¿O eso es parte del dogma hebreo? Los tzitzit, o sea, los hilos, ¿no? Esto. Del hebreo, ¿no? Sí, claro, porque es un mandamiento, ¿sí o no? Es un mandamiento. Bueno, entonces, las doctrinas son las ideas fundamentales de cualquier movimiento religioso. Sí, por ejemplo, los adventistas, ¿cuál es la doctrina de ellos? El sábado. El sábado. ¿Sí? Guardar el sábado, ¿a qué dogma pertenece? Al dogma, ya lo dije, adventista. Acuérdense que dogma es lo grande, doctrina es lo pequeño. Doctrina es guardar el sábado, esa es su doctrina. Pero el dogma de ellos, ¿cómo se llama? Adventismo, ¿sí o no? ¿Por qué el dogma es más grande? Porque los adventistas no solamente guardan el sábado, los manes tampoco comen cerdo, tampoco comen sangre. Ellos, por ejemplo, por obligación, ellos tienen que ir a estudiar la Biblia con traje de paño. A ellos se los exigen, hasta a los niños pequeños. Esa es una obligación allá. O sea, si fuéramos adventistas y llegáramos en jean, como todos acá, no nos dejan entrar. Dice que yo tengo que ir a estudiar la Biblia con lo mejor que tengo, incluyendo la ropa. Obviamente nosotros no compartimos esa idea tan tonta. Pero eso hace parte de su doctrina que define el dogma adventista. ¿Sí? ¿Me dice entender? Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, para los adventistas el día de reposo es el sábado. Por lo tanto, el sábado sería una de sus doctrinas. Para los católicos, la adoración a la Virgen sería una de sus doctrinas esenciales, pues no solo es una idea dentro del movimiento, sino que define en sí gran parte de su realidad religiosa. Entonces, el dogma catolicismo, es el dogma, ¿sí? Pero esto tiene muchas doctrinas por dentro. Una de esas doctrinas, ¿cuál es? La adoración ¿a quién? A la Virgen. Sí, adoración a María. ¿Qué otra doctrina hay dentro del catolicismo? Propia y única del catolicismo. La Eucaristía. La Eucaristía. ¿Qué más? Ir a misa los domingos. La misa. Bueno, ver acá. Eucaristía. ¿Qué más? Navidad. Y así. Podríamos llenar todo el tablero de dogmas, de doctrinas católicas, que definen el dogma llamado catolicismo. ¿Sí? Entonces, entre las doctrinas podemos encontrar dos tipos de doctrina. Primero, las doctrinas bíblicas son todas aquellas que se pueden defender, definir y complementar utilizando textos bíblicos, haciendo uso de la exégesis o de la interpretación correcta de los mismos. ¿Qué es exégesis? Lo que hacemos acá, coger un versículo palabra por palabra, mirar la coma, mirar el hebreo, el griego, el contexto, eso es exégesis, ¿sí? Y la interpretación, pues es lo que estamos viendo en los niveles de interpretación, que toca mirar un contexto, que toca mirarlo literal, que toca mirarlo en el secreto, ¿cierto? Bueno, todo lo que vimos que día. Ya vamos a mirar esos versículos ahí, pero esperen un segundito que yo quiero leer de una de lo otro. Y están las doctrinas antibíblicas. Son todas aquellas que sin un fundamento real en la Biblia se presentan como verdades absolutas, mal usando versículos bíblicos. Y dentro de las doctrinas antibíblicas encontramos dos tipos de doctrinas más: las doctrinas de los hombres y las doctrinas de los demonios. Ahí lo especifica, ¿no? Doctrinas de los hombres, ¿cuáles? Tradiciones que se enseñan como mandamientos. ¿Qué puede ser una tradición enseñada como mandamiento? O sea, ¿eso es una doctrina de Dios? No, esa es una doctrina de los hombres. ¿Podría ser parte de nuestro dogma? Sí, pero definámosla como una doctrina de los hombres. Por ejemplo, no encender, no hacer esto, ¿cierto? En Shabbat. Entonces ellos le enseñan como, eso es una tradición, pero ellos lo enseñan como un mandamiento, que yo en Shabbat no puedo ni apagar ni prender las luces. Y la gente lo toma como un mandamiento, pero no, eso no es un mandamiento, es una tradición. ¿Qué otra puede ser una tradición enseñada como mandamiento? Una tradición enseñada como mandamiento. Las velas del Shabbat.
Esa es una tradición, pero yo aquí no la puedo poner como un mandamiento. O sea, yo no le puedo decir a la señora Beatriz, a Camilo, a cualquiera, no le puedo decir, usted tiene que llevar 2 velas así, 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 porque la Torah lo dice. No. Si usted quiere lo hace con velas, si no lo quiere hacer con velas, pues no lo haga con velas. Porque no es un mandamiento, es una tradición. Si yo le enseño aquí como mandamiento, inmediatamente pasa a ser una doctrina de hombres. Y finalmente está la doctrina de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Todo lo que tiene que ver con la apostasía. Por ejemplo, pedir el diezmo. Eso es una doctrina de demonios. La gente que enseña a no casarse. Eso lo dice en 1 Timoteo. Dice, enseñarán a no casarse. Esa es una doctrina de demonios. Todo lo que vaya en contra de lo establecido por el Eterno es de demonios. De demonios, creada por ellos. Hay que mirarlo bien si es de hombres o demonios. ¿Sí? Listo. Ahora sí vamos a mirar los textos. Entonces, primero, doctrinas bíblicas son aquellas que se pueden defender, definir y complementar utilizando textos bíblicos. Primero que todo, miremos Mateo 7:28. Mateo 7:28. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba enseñando ahí Yeshua? Estaba enseñando algunas parábolas. Juzgar a los demás, nunca os conocí, la puerta estrecha. ¿Sí? Y la gente se sorprendía porque lo que él enseñaba no existía en ese momento dentro del judaísmo en ese momento. ¿Sí? Entonces lo que él enseñaba prácticamente era algo de locos. Entonces dice que la gente se sorprendía de su doctrina, es decir, de su conjunto de ideas, de sus enseñanzas. Se sorprendían. Pero la gente sabía que lo que él enseñaba era correcto. Porque miren lo que dice. La gente veía que tenía ¿qué? Autoridad. No como los escribas. Cuando ustedes escuchan una enseñanza cualquiera, y la enseñanza para ustedes es reconfortante, ustedes entienden y dicen, sí, eso es un mensaje de Dios, Dios me está mostrando esto, aquello, es porque lo que están enseñando es correcto. Pero cuando son cosas que no tienen que ver con las doctrinas correctas, sino que es algo netamente de los hombres o demoníaco, usted sale del culto, de la reunión, de la iglesia, de donde sea, y a la vuelta ya se le olvidó lo que le enseñaron. ¿Me hago entender? Y peor aún, lo que le enseñaron, usted nunca lo entendió realmente. Por ejemplo, ¿quién fue aquí ultracatólico? Bueno, Sofía, aparte de Sofía. Que haya sido así católico, creo que ninguno, ¿cierto? Ajá. En el catolicismo, Sofía, a uno le decían, hay que adorar a las imágenes, ¿pero por qué? O sea, ¿nunca te explicaron un por qué? No, decían que era como la imagen para que te recordara a Dios y a quien tenías que orar, pero que tú no adorabas directamente las imágenes, sino era simplemente como para que te recordaran cómo eran, que estaban ahí ya. Eso. Y tú ahora que bueno, que entiendes, ¿cierto? ¿Qué crees de eso que te dijeron? Que era una mentira. Era mentira, ¿sí o no? Que realmente se necesitaba ¿qué? Pues el ídolo ahí, para lo que ellos querían, que era llevarle adoración a ese muñeco. Eso es lo que es, ¿no? Un muñeco. Y que también te atraigan a llevarte al templo para que igual te des limosna o alguna cosa. Sí, es una manera de engancharlos, porque usted en su casa no tiene una virgen. Entonces por obligación le toca ir a pues una virgen de ese tamaño, ¿vale? Por obligación le toca ir a la iglesia, a la iglesia. Entonces, como se pueden dar cuenta, Yeshua enseñaba cosas y la gente se sorprendía, porque enseñaba con autoridad, es decir, ellos entendían y sabían que lo que él estaba explicando era verdad. Pero a veces cuando uno ve ciertas enseñanzas uno dice, esto está como medio raro, esto no es verdad. Porque puede ser que la doctrina sea un conjunto de ideas que falsas. ¿Me hice entender hasta ahí? Bueno, vamos a lo siguiente. Marcos 1:27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Listo. Entonces miren que como Yeshua hacía también cosas, o sea, no solamente enseñaba, sino que también hacía cosas que la gente decía, ¿qué es esta doctrina? ¿Por qué él hace esto? ¿Sí?
Entonces miren, la doctrina que estaba en la época de Yeshua era el judaísmo. ¿Mm? Y Yeshua vino a traer una cosa superior. Entonces el judaísmo de esa época se quedaba corto y no entendía las doctrinas de Yeshua. ¿Por qué no las entendía? Porque Yeshua traía algo superior. Para los judíos sacar demonios así tan fácil no era muy común. Ellos hacían un rito completo para sacar demonios. Por eso dice que eran exorcistas. Para yo hacer un exorcismo necesita hacer un rito muy largo. Mientras que Yeshua, ¿qué le dice ahí al tipo? En el versículo número 25. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Fácil. O sea, él viene a acomodar una doctrina. Y es para hacer libre a las personas, no necesitamos hacer un show, una parafernalia, unos ritos, sino simplemente sal de él y salió. ¿Me dice entender? Entonces, esas son doctrinas que Yeshua traía. No solamente lo que enseñaba como bonita, sino también lo que él hacía. ¿Qué más? Juan 7:16. ¿Qué dice Juan 7? Y eso le respondí y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Eso es todo lo que dice? Sí, 16, sí. 17 también, por favor. Y eso le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, que había mucha gente que hablaba por su propia cuenta. Porque la gente no hacía la voluntad de Dios y entonces se guiaban por cualquier enseñanza. Eso es lo que pasa hoy en día. Como la gente no cumple los mandamientos, se para alguien allá al frente a explicar cualquier bobada y la gente lo sigue ciegamente. Entonces Yeshua dice, mi doctrina no es mía, ¿es de quién? Del Padre. Es decir, que todo lo que enseñó Yeshua, realmente no lo enseñó Yeshua porque a él le nacía explicar eso. Era porque el Padre le colocaba que él explicara eso. O que él hiciera esas movidas que él hacía. ¿Cómo hago yo para interpretar si una doctrina es correcta o incorrecta? Ahí Yeshua lo dice. Haciendo la voluntad del Padre. Es decir, cuando yo cumplo los mandamientos, empiezo a mirar que hay unas doctrinas que son mentiras y otras que son verdad. Hoy en día son más las doctrinas mentiras que las que son verdad. Los diezmos. Si nosotros no miramos los mandamientos relacionados al diezmo, no entendemos y terminamos dándole la plata a cualquier man que se pare a decir allá que hay que dar los diezmos. Pero cuando yo entiendo el mandamiento de los diezmos, entiendo entonces que eso era de otro tiempo, con otro propósito y que no hay que darlos hoy en día. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bueno. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. ¿Cómo dice? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con las doctrinas que hemos aprendido a partir de los mandamientos? Retenerlas. Porque si yo no las retengo, por eso la importancia de asistir, digamos, a esto. Si yo no las retengo, si yo cada rato me estoy repitiéndolas, ella se me va, el conocimiento se me va a ir. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿para qué la imposición de manos? Entonces algunos dirán, no, pero es que de esa forma Dios lo toca a uno. Otro me dirá, no, es que se utiliza para bendiciones. Otro me dirá, no, es que no es necesario para sanar. Otro me dirá, no, no es necesario imponer manos. Entonces yo les mostraré un versículo que dice imponiendo manos. Entonces ahí entra en contravención con lo que ustedes me dicen, ¿sí? Porque no lo tienen bien claro. Pero cuando lo tengamos bien claro, pues vamos a saber que solamente el ejemplo de la imposición de las manos tiene sus usos y sus momentos. Y en algunos momentos no es necesario imponer manos. Por ejemplo, para llorar por alguien, yo tengo que imponerle las manos. ¿Lo puedo hacer? ¿Pero es obligatorio? No. Y si yo le impongo las manos o no se las impongo, no quiere decir que Dios lo vaya a sanar o más rápido o más lento.
porque como eso no depende de sus manos. Eso es muy cristiano, ¿no? Pensar que lo que sanan son las manos, entonces pasan la gente al frente y el pastor va tocándolos a todos en la cabeza y todos se van desmayando. Pues sí, eso está genial. Pero Dios sana, así usted coloque, usted no coloque las manos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanos acá sin necesidad de que alguien nos impusiera las manos? Es más, sin necesidad de que alguien orara por nosotros. ¿Sí o no? Es así. Y entonces si yo tengo un familiar en cuarentena y yo no puedo entrar a orar por él porque si me entro me contamino con lo que él tiene, vamos a decir que tiene H1N1, entonces no, como lo tiene en cuarentena por allá aislado, se va a morir porque yo no voy a poder entrar a colocarle las manos encima para orar por él. No, eso es muy básico, muy tonto. Y eso que esa doctrina es la más básica de todas. Esa es la más sencilla de todas. La más complicada de todas es el juicio eterno. Porque para usted llegar al conocimiento del juicio eterno tiene que primero mirar toda la serie de sucesos que ha pasado desde Yeshua hasta el juicio eterno. Y miren esto, para el juicio eterno aparece algo que es supremamente delicado y es, ¿cómo se llama eso? El rapto. ¿Se ha escuchado el rapto? Sí, ¿qué es el rapto? Así rápidamente. No sé. ¿Qué te enseñaban a ti en la iglesia que era el rapto? Te pregunto porque tú eras de un círculo cristiano. Pues decían que el rapto era cuando Jesús viniera, quienes fueran elegidos o escogidos pues iban a ser levantados. Tal venía y ellos se levantaban, ¿sí? ¿Y? Sí, no, pero no los muertos, sino los que estaban, vivos. digámoslo así, vivos. Listo, Ajá. lo levantaba. Los levantaba y era lo del nuevo cuerpo. Listo, y después de eso, ¿qué seguía? No, hasta ahí. O sea, ellos, No es mucho. pues digamos que asimilen que vamos a seguir aquí con Yeshua haciendo pues rey, no, sino que digámoslo así que queda hasta ahí, ya luego la resurrección de los muertos y la vida eterna, ¿sí? Pero asumen que va a ser en otro lugar. En el cielo. Sí, digámoslo Bueno. así. ¿En el catolicismo hablan del rapto? No, nada. ¿La palabra rapto aparece en la Biblia? Creo que solamente una vez. Rapto. O arrebatamiento, creo que no, aparece la palabra arrebatamiento, que Él nos arrebatará en los cielos. Dice para Tesalonicenses o Timoteo. Pero como se dan cuenta, es un tema que en el cristianismo le sacan el cuerpo. Lo enseñan por encimita, pero no se meten en él. Sí, no, muy claro. Y en el círculo cristiano en el que yo tengo contacto, que es donde yo iba a enseñar, ustedes saben más o menos, ¿sí o no? Tienen un enredo con eso porque para ellos miren lo que para ellos es el rapto. Este es Jesús, pongamos Yeshua. Yeshua viene a la tierra, resucitan los muertos y los que están vivos suben al cielo. Estando aquí con él en el cielo, él se los lleva para las bodas del Cordero. ¿Sí? Y luego Yeshua viene solo a matar el anticristo. Entonces yo le dije, es decir, Yeshua viene 3 veces a la tierra. Que no, que son 2. Dije, pero contémoslas. La que ya vino, que murió en la cruz y resucitó. 2, cuando viene por los vivos y por los muertos. Él se va con ellos y viene él solo. ¿Cuántas veces hay ahí? 3. Entonces él no va a venir al anticristo en la segunda, sino en la tercera venida. Digamos, otra cosa que enseñan también es que los escogidos o elegidos, justamente por eso, no están en todo el periodo de tribulación, sino que son arrebatados como a los 3 años más o menos. Sí, eso es falso porque Cuando, Israel... cuando llega el anticristo, entonces nosotros somos arrebatados y no vivimos el tiempo del anticristo. Sí, eso es falso porque Daniel dice que muchos santos del pueblo fueron asesinados por el anticristo. Eso lo dice Daniel, ¿no? Y entonces toda la gente que decapita al anticristo, que en el Apocalipsis lo dice, que decapitó un montón de personas porque no se arrodillaron delante de él. ¿Y esa gente entonces qué era? Sí, entonces este tema es enredador. La idea es llegar a ese tema. Ese es el último tema de las doctrinas básicas, ¿sí? Pero primero toca pasar por uno que es el arrepentimiento. Porque la gente dice, es que yo me arrepiento. Ya lo hemos visto que uno no se puede arrepentir. Dios le da el arrepentimiento a quien Él quiere. Y a quien no, ¿qué lo hace? Lo endurece. Dice la escritura, ¿no? A Faraón yo lo endurecí para mostrar en él ¿qué? Mi poder. Sigamos entonces. ¿Ya leímos Timoteo 2:15? Ah, sí. Estad firmes y retener la doctrina. ¿Qué es estar firmes? Pues obviamente tener un comportamiento conforme a los mandamientos. Y retener es guardar, estudiar, proteger, estudiar, yo qué sé.
la doctrina. ¿Cuál sigue ahora? Bueno, entonces esas son las doctrinas bíblicas. Ahora las antibíblicas. Marcos 7:5. Del 5 al 8. ¿Cómo dice? Jessica, puede ser. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque, sí, hasta el 7, Sí, hasta el 8. porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Léete el 9 también, gracias. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esa es una doctrina de hombres. Cuando yo coloco la tradición por encima de los mandamientos. No hay ningún solo mandamiento que diga que yo me tengo que lavar las manos antes de comer. Yo lo puedo hacer de manera voluntaria, por higiene, por lo que a mí se me dé la gana, pero yo no se lo puedo imponer a ustedes como norma. Y los que nunca han ido de pronto a un círculo judío mesiánico, yo alguna vez fui a varias reuniones en un círculo judío mesiánico, y desde que uno entraba y se lavaba las manos, pero no era porque yo me quería lavar las manos, era porque me obligaban a lavar las manos. Si usted quiere llegar aquí a la casa y lavarse las manos, bien, siga y láveselas. Pero yo no puedo colocar aquí la llave aquí en la entrada con la toalla y el jabón para que ustedes se laven. Eso sería que colocar una tradición por encima de los mandamientos, porque como esos no son mandamientos, yo no lo puedo poner como mandamiento. Y eso entonces es una doctrina de ¿qué? De hombres. Esa es una doctrina de hombres. Sigamos. Efesios 4:1. Dice hasta el 14, pero yo creo que no lo vamos a leer todo. Esperen a ver. Efesios. Leámoslo desde el 11 hasta el 14. Efesios 4:11 al 14. Efesios 4:11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesús. Entonces, ahí rápidamente, que no es el tema, dice que Dios a cada uno de nosotros nos dio una diferente labor dentro de las cosas del Eterno. Maestros, no todos podemos ser maestros, no todos podemos ser profetas, no todos podemos ser apóstoles, ¿sí? ¿Para qué constituyó a cada uno diferente? Dice, para que todos, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, si yo no aprendo las doctrinas básicas, sí, cualquier doctrina me puede llevar de un lugar para otro. Entonces, si yo les digo el arrebatamiento es así, si nosotros no sabemos la doctrina del fin del juicio eterno, esto me coge y me lleva. ¿Qué puede ser otra doctrina? Por ejemplo, esto, decir que la iglesia reemplazó a Israel. Si yo no tengo bien claro quién soy, pues yo creo esa doctrina. Facilito. Que es de hombres, ¿sí? Es de hombres. Facilito. ¿Me hice entender hasta ahí? Entonces yo tengo que aprender las doctrinas básicas, en este caso que es este estudio, este curso, ¿sí o no? Para que las otras doctrinas del mundo, de los hombres, del demonio, lo que sea, no me lleven a errores. ¿Me han entendido? Bueno, sigamos. ¿En qué voy? Primera de Timoteo 6:1. Todo esto es como la introducción, ¿sí? De todas maneras no hay así el afán para verlas todas hoy, no tendría tampoco sentido. El 6:3. ¿Cómo dice? Primera de Timoteo 6:3. Yo obviamente lo coloco ahí en la hoja que ustedes tienen, están más largos los versículos porque
La idea es que en casa leamos todo eso, pero pues acá tratamos de centrarnos en el versículo clave del texto. 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro don Yeshua y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué está diciendo el texto? Palabras más, palabras menos. Que si yo enseño algo que no está conforme a lo que nos enseñó Yeshua, yo estoy envanecido. Entonces me causa curiosidad que hoy en el Twitter, ya casi no me gusta esa aplicación o esa plataforma, pero me puse a mirar así lo que hablaba acerca de las elecciones, lo que dejó las elecciones. Y encontré por allá que Vivian Morales, que ella es supuestamente la vocera de la iglesia cristiana en este país, dice ella, ¿no? Publica unas vainas como por ejemplo, el tiempo de Dios es perfecto. Alégrate y busca a tu creador para que él cumpla los deseos de tu corazón. Iván Duque, presidente. O sea, yo no entiendo qué es lo que ella está tratando de predicar ahí. Está cogiendo un versículo que no tiene nada que ver con votaciones y se lo está colocando como que el deseo de Dios y el deseo del corazón de Duque se cumplió porque él es presidente. Es algo totalmente tonto. Entonces, vamos a colocar el ejemplo de Hitler. Sí, Hitler llegó al poder también, y llegó por votación, no llegó por golpe, votaron por él. ¿Cómo termina Hitler? Pues terriblemente mal, con todo el mundo destruido, en fin, 85 millones de personas muertas, todo eso que ustedes ya deben conocer. Entonces la pregunta sería, ¿yo le podría acomodar un versículo al triunfo de Hitler? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Hitler presidente. ¿Qué es lo que está haciendo esa mujer ahí? Tomando un texto y enseñando otra cosa diferente a lo que Yeshua enseñó. Entonces ella, ¿cómo está? Envanecida, nada sabe, y coloca una frase que me encanta, delira. Prácticamente está al borde de la locura esa señora. Prácticamente está loca. Cuando salen diciendo, por ejemplo, cosas, ella dijo que Dios le iba a mostrar en una profecía que ella era la presidenta de Colombia. A los 2 meses se retiró de la campaña electoral. ¿Quién falló, Dios o ella? La vida está al borde de la locura. Ese pastor Arranzola, no sé, el de Cartagena, ¿sí lo han escuchado? ¿Lo han visto por ahí? El que se va a lanzar al presidente también. Creo que sí. El del movimiento Colombia. Eso. Que el man dice que no, que hay que tener piedad, justicia, bueno, un poco de babosadas que el man dice. Sentimentalismo, ¿sí o no? Y el man resulta pasa que él paga EPS. O sea, él paga EPS como si él se ganara un mínimo. Y el man tiene un apartamento de 1.500 millones de pesos, 1.500 millones de pesos en España. Entonces uno diría el man está al borde de la locura. Yo no me podría parar delante de 50.000 personas, creo que es la congregación de él, a decir cosas contrarias a lo que yo aplico a mi vida. Eso es estar al borde de la locura. Porque no enseña lo que Cristo enseñó, Yeshua. Sí, bueno. Y finalmente, segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Bueno, tiene un solo capítulo, ¿no? Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Yeshua, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Yeshua, ese sí tiene al Padre. ¿Y a quién? Al Hijo. Es decir, yo tengo que perseverar. ¿Qué es perseverar? Pues no sentarme a esperar. Perseverar es otra cosa. Es confiar de que un día Dios, sí o no, no solamente me va a mostrar más cosas, me va a aprender más cosas, me va a mostrar mi objetivo, mis dones y todo eso. Eso es perseverar. Que yo sigo y a pesar de las dificultades. Eso es perseverar en la doctrina que Él nos enseñó. No en lo que yo quiero aprender y lo que no me gusta, entonces eso no lo veo. Por ejemplo, en alguna iglesia cristiana que alguna vez estuve,
Alguna vez escuché la conversación entre las personas que planeaban el culto y escuché que uno le dijo al otro que no podían hablar acerca del infierno y el cielo porque la gente entonces se asustaba y no iba el siguiente domingo. Entonces no, hablemosles mejor de por qué Dios nos ama. ¿Sí? Eso es no perseverar, enseñan lo que les conviene. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí me están comprendiendo? Listo. Entonces, hasta ahí. ¿Han entendido que hay esos tipos de doctrina? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Creo que me ayuden a buscar un texto que dice, y en los postreros tiempos vendrán apostatadores. Creo que dice algo así. Esperen a ver. En los postreros tiempos. Escuchando doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1 al 5. ¿Cómo dice? Primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Pero el Espíritu dijo claramente. Si dijo cansado, se puede retirar. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dijo claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Es decir, un momentico, prohibirán casarse. Es decir, la gente que prohíbe casarse, ¿qué iglesia lo hace? ¿Qué culto lo hace? Catolicismo, ¿no? Le prohíbe a los curas casarse. Esa es una doctrina de demonios. ¿Y cómo termina eso? Que le prohíban a un cura casarse, tener esposa, hijos y todo eso. Termina produciendo algo antinatural, que es la pedofilia, homosexualismo, etcétera. ¿Por qué? Los casos en Colombia de pedofilia y de violación de menores por parte de los curas son muchísimos. Las cifras son escandalosas, pero ¿qué es lo que hace el gobierno nacional? Esconde las cifras, tapa. Había un cura, no sé, en una población de Sucre, creo, o de Córdoba, que el tipo era acusado fue señalado de violar a 4 niños. Colocaron la queja con el arzobispo, no sé muy bien esos cargos. El arzobispo dijo que lo iba a quitar de cura. El tipo desapareció de la población, trajeron un nuevo cura. Dio la casualidad que alguien de ese pueblo alguna vez fue a un pueblo por allá en Antioquia y encontró que el cura del lugar era el mismo cura que tenían allá. O sea, lo movieron de un lugar a otro. Lo trasladaron. Entonces, ¿eso qué es? Como es una doctrina de demonios, miren lo que termina produciendo. Prohibirán casarse. Sí, ¿qué más? Y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, alimentos que son aprobados por la Torá. Es como si yo llegara acá y les prohibiera, muchachos, de ahora en adelante no vamos a consumir más carne de res. ¿Por qué? No, porque la carne de res genera esquizofrenia con alguna, ¿sí? No, porque dice que esa carne fue colocada para consumirla. Dios habilitó que esa carne se puede consumir. O sea, yo no podría caer en algo así como vegetarianismo. Porque esa es una doctrina que no va conforme a la doctrina que nos ha enseñado la Escritura. ¿Veganos que llaman? Sí, yo no veo a ningún sacerdote vegano. Sacerdote de acá, ¿vale? De la Escritura. No veo a Aarón diciendo, no, yo no voy a consumir de los sacrificios porque yo soy vegetariano, pobrecita las vacas como mueren. Esa es una visión muy sentimental del mundo. Sí, no. Yo no como carne de vaca porque, pues, ¿cuántas vacas mueren en el mundo? ¿Cierto? O sea, el hecho que usted no coma no quiere decir que no vayan a matar más vacas. Es que es tonto pensar algo así. ¿Qué iba a decir? Que es una orden. Sí. Comeréis. Comeréis, sí. Es una orden. No es de si piensen, comeréis. Y este versículo tiene un pequeño secreto, y es que este versículo lo utilizan para decirnos que podemos comer cerdo. Lean liberal. Miren lo que dice. Te iba a decir una cosa que nos podrías ahondar un poquitico más sobre el término apóstata. ¿Apóstata? Ah, listo, ya lo... Claro. ¿Sí? Sí, de hecho aquí está mencionado.
Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cierto? Dice, prohibirán alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, se coman, digámoslo así. Entonces dicen, si ven, miren cómo Dios dice que podemos comer de todo, porque Él creó todo para que lo podamos comer. Eso enseñan mal. Ahí dice que podemos comer de los alimentos que Él preparó para comer, lo que Él le dejó establecido que podemos comer. Ahí no dice que comamos cerdo. A los que tienen mucho choque con eso del cerdo, les van a mostrar siempre ese versículo. Miren cómo Dios dice que no nos podemos abstener de ningún alimento. Entonces comamos carne humana, que es el ejemplo que siempre colocan acá. O muestre un versículo donde diga que yo no puedo comer carne humana. No lo hay. No hay ni un solo versículo, ni siquiera hay un mandamiento que diga que yo no puedo comer carne humana. Sí. Y ella dice que siendo uno, Señor, que dice este alimento, yo puedo consumir lo que sea. Sí, que porque la oración purifica el alimento. No solamente pues, en nuestra cultura, pues yo sería el cerdo, sino otra cosa que muy diario se consume y que ahora veo por todos lados es mucho el ceviche, ¿cierto? El camarón. Yo veo hay muchos bombos de bombas, sí, el camarón, el bagre, el pulpo, el chipi, ¿cuál más? Caracoles, las Ostras. todo Todos esos son animales impuros. sí. El chigüiro, muy clásico de por acá, ¿no? Sí, también. Que es una rata gigante, ¿no? Sí. Roedor. Comer langosta, por ejemplo, de pan fino que les parece, y el sistema inmunológico, la langosta es el mismo de la cucaracha. Es una cucaracha gigante. Exacto, su forma química interna es igual a la cucaracha. Sí. Me come langosta, como cucaracha. ¿Y qué me dicen los chinos, los orientales, no? Que comen todo. Todo. Serpiente, todo. Todo lo que se mueva. Sí. Así que uno tiene que cuidar. Entonces la gente dice, no, pero es que es su cultura, es su idiosincrasia. Sí, es su cultura, es su idiosincrasia, pero está mal. Y por eso en esos lugares, si uno lo mira bien a profundidad, el nivel espiritual debe ser bajísimo. Lo que les digo, yo solamente sé de un rabino en toda China. 1.500 millones de chinos. Un solo rabino. Digo, hay un problema ahí, espiritual. Listo. Entonces, rápidamente la palabra apostasía. ¿Qué es un apóstata? Apóstata es aquel que se opone a la verdad. O sea, la palabra apostasía, que incluso aquí está mencionada, ¿cierto? En esta parte de aquí, en las hojas que ustedes tienen. Apostasía es aquel que está en contra de la verdad. O fuera de la verdad. Entonces, ¿qué puede ser apostasía? Hoy en día, prácticamente todo. Entonces los diezmos, ¿eso qué es? Eso es apostasía, porque los diezmos son reales, obvio, pero dentro de un contexto específico en la Biblia. Cuando yo utilizo la palabra diezmo, el mandamiento de los diezmos para enriquecerme, eso es un acto de ¿qué? De apostasía. Y lo que hemos visto en la clase de historia es que este tiempo, esta época en la que estamos, es la época de ¿qué? De la apostasía. ¿Esta época con qué termina? Según lo que hemos visto en la clase de historia, con la aparición del anticristo. En ese mismo pasaje que estamos leyendo más adelante dice, sí, mucho más adelante dice que después de la apostasía viene ¿quién? El anticristo. Y después del anticristo, pues viene obviamente ¿quién? El Mashiach. Entonces la apostasía es un tema que también nos tocaría hacer también otro curso y toda la cuestión, pero básicamente es eso, estar fuera de la verdad. Ahora sí, vamos a otro punto. Ya vimos que es una doctrina. Repito, una doctrina es un conjunto de ideas y las doctrinas componen un dogma, ¿vale? El dogma es un conjunto de doctrinas, ahí está. Entonces ya dijimos que un dogma puede ser ¿cuál? El catolicismo, con todas sus doctrinas, adoración a María, la Eucaristía, la Semana Santa, la Navidad, y siga poniéndole ahí, sígale poniendo, ¿sí? Ahora miremos por qué las doctrinas básicas, retomando al tema grande, son básicas. ¿Por qué no reciben otro nombre? Porque debe ser lo fundamental que debemos saber. Sí. Pues el nombre lo reúne, ¿no? Lo básico, o sea, lo mínimo. Lo mínimo. Sí. De hecho, en Hebreos dice que ese conocimiento es para niños espirituales. Si yo no tengo... Hablando de contexto, porque... Sí, ya voy para allá. No. Si yo no tengo ese conocimiento de lo básico, ni siquiera soy un niño espiritual. Lo que sería muchísimo más alarmante.
porque la gente siente que es muy espiritual, porque durante la semana planea ir a la iglesia. O sea, eso no lo hace espiritual a nadie. ¿Sí? O porque lee una paracha, eso no. Hace parte de la vida espiritual, pero eso no hace una persona espiritual. Eso es un trabajo 24/7. ¿Sí? Obvio, es un trabajo 24/7. Y uno todos los días debe estar, que lo que dice ahí, todos los días de tu vida meditarás en este libro de la ley, de la Torá. ¿Sí? Entonces vamos, ¿por qué básica? Quiere decir que estas doctrinas que vamos a analizar en el estudio son parte fundamental, piedra angular del conocimiento de las Escrituras para cada uno de nosotros. Si yo no conozco estas, no puedo acceder a elementos más pesados ocultos a lo largo de las páginas de la Biblia. Volvemos a lo mismo que yo mencioné hace unos 15, unos 20 días. Para estudiar la Biblia también hay una secuencia. Yo no puedo empezar a estudiar apologética. Entonces, si yo me meto en este tema sin las doctrinas básicas, eso es un colado, una mezcla ahí rara. Yo tengo que primero pasar por ahí para luego acceder a otros temas. Sí, me han entendido. Hay que tener un orden. Yo no creo que el primer día que ustedes vinieron acá, yo no creo que, no sé, mi papá les haya enseñado sobre, el sexto cielo que hay ubicado allá. Pues no, porque si usted ni siquiera sabía que Jesús, digamos en esos términos, había muerto un viernes, que no había muerto un viernes, perdón, pues eso no. Hay gente que se mete en cábala, en Zohar, en un montón de cosas pesadas, y no saben todavía decir por qué Yeshua es el Mesías. Dice, pero es que él murió en una cruz. Muéstreme en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, donde dice que él tenía que morir en una cruz. No lo dice. Hay que interpretar mucho para llegar a esa conclusión. Sí, también la gente que dice es que Yeshua no es el Mesías. ¿Por qué? No, porque él no reconstruyó el templo. ¿Y dónde dice eso? Que él tenía que reconstruir el templo. Entonces la gente se guía mucho por lo que le enseñan, no por lo que ellos mismos estudian. Aquí vemos esto, pero yo imagino que ustedes llegarán a su casa a revisar que lo que yo estoy acá haciendo no es venderles humo, sino que les estoy tratando de poner lo que está ahí en la Biblia. Entonces ahora sí vamos a las doctrinas básicas, para empezar a cerrar esta primera clase. Dice, para iniciar el estudio de las doctrinas básicas, primero que todo nos remitiremos al texto clave para su estudio. Hebreos capítulo número 5, versículo número 11. Yo les recomiendo que durante los siguientes meses, sean 6, sean 7, sean 8, lo que sean, que nos demoremos viendo todas las doctrinas básicas, una por una, tema por tema, subtema por subtema. Se lean ese pasaje las veces que ustedes quieran, las veces que ustedes se acuerden. Si se lo pueden memorizar muchísimo mejor, porque ahí está el centro pues del tema, ¿sí? Hebreos capítulo número 5, versículo número 11. Vamos a leerlo primero solamente como información y luego nos vamos a detener en algunos puntos hoy y ya lo veremos después lo demás. Hebreos capítulo número 5, versículo número 11. ¿Cómo dice? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim, y ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Listo. Siga, hermana, hasta el 6.3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Yeshua, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Elohim en verdad lo permite. ¿Ese es el 3? Listo, gracias. Solamente lo leímos a modo de información, pero vamos entonces a ubicar ahí las 6 doctrinas básicas. Primero que todo, arrepentimiento de obras muertas.
Obviamente ya vamos a mirar todo el contexto, pero quiero que ubiquemos eso y ya pasamos al otro. Primera doctrina básica, arrepentimiento de obras muertas. Segunda, la fe en Dios. Tercera, doctrina de bautismos. Cuarta, imposición de las manos. Quinta, resurrección de los muertos. Y sexta, el juicio eterno. ¿Sí? Ahora entonces vamos a retomar desde el versículo número 11. Y nos vamos a dar cuenta entonces que no es tan fácil, digámoslo así, llegar allá abajo donde están las doctrinas. Miremoslo nuevamente. Capítulo número 5, versículo número 11. En Hebreos. Entonces yo voy hasta allá también. Listo. 5:11. ¿Cómo dice otra vez? Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Espera un momentico que se perdió acá. Allá. Otra vez. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Primera pregunta. ¿Acerca de qué? El texto empieza, vamos a decirlo con los taches arriba. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Acerca de qué? ¿Alguien ha leído el libro de Hebreos completo? Creo que casi todos. ¿Dónde tú sacas esa conclusión? Porque están hablando pues que ya Yeshua no está por el orden levítico, por el anterior orden sacerdotal, sino que se hizo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, digámoslo así, que el contexto iba a hablar de cuál era el sacerdocio de Melquisedec, pero pues retoma las doctrinas por lo que acabamos de leer anteriormente. Entonces miren, todo lo que está haciendo el libro de Hebreos en el capítulo 1, 2, 3 y 4 es tratando de definir quién es Yeshua. En el capítulo número 1 deja claro que Yeshua es superior a los ángeles. Luego dice que es superior a Moshe. Luego dice que es superior a los sacerdotes levitas. Es por ahí por donde viene diciendo lo que está diciendo Jessica. ¿Sí? Y entonces empieza a hablar de un tema que es el sacerdocio. El sacerdocio levita lo conocemos, lo entendemos medianamente. Sabemos que es un sacerdote levita, pues yo creo que las cosas básicas las tenemos claras. Efod, pectoral, mitra, ¿cierto? De movimientos, de color azul, rojo, púrpura, escarlata, oro. Todo eso que él se colocaba, todo eso es fundamental para entender todo lo que está hablando anterior a este pasaje. Y todavía no ha llegado a lo básico. Sí. O sea, tú ya estás hablando de una descripción del sacerdocio levita solamente externo, ¿no? Exacto. Y no has llegado a lo básico, a lo que Shaul considera que es básico. Entonces, imagínate. Entonces él empieza a hablar del sacerdocio según el orden de Melquisedec, no según Melquisedec, según el orden de Melquisedec, y hace un alto y dice, sobre todo este tema hay mucho que decir, pero no puedo seguir explicando. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho ¿qué? Tardos. Pero eso está antesito, sí. Tardos para oír. ¿Ah? Eso está antes, o sea, antes del 5:11. ¿No es ahí? 5:11. Por cuanto habéis hecho sí. tardos para oír. Y mire lo que dice, difícil de explicar. O sea que no hay cosas que no son fáciles de explicar. Aún para ellos, Claro. que eran los grandes. Imagínense. Y está hablando de un auditorio que son hebreos, o sea que conocen Torah. Y dice, esto es difícil de explicar. Mucho que decir, difícil. Es decir, él está hablando con digamos, un auditorio, ¿sí o no? Que conoce bien el sacerdocio de Melquisedec. Por lo menos lo básico. Dice, pero no les puedo explicar más de esto porque ustedes hicieron que tardos para oír. Ustedes, ¿sí o no? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. Ahí no dice que Dios los hizo tardos para oír. Dios endurece a las personas cuando Él quiere y a quien quiere. Eso dice con Faraón. Pero en este caso parece que son las mismas personas las que se hicieron tardas para oír. ¿Cómo me puedo yo hacer tardo para oír? En la actualidad, hoy. Que es normal además. Sí, es normal. Es muy difícil que se encuentre, créanme, de cada 1000, medio, que no sea tarde para ir en cuestiones escriturales. No lo hay, es que no existe, o sea, somos una generación extraña, pero no los los que estamos aquí antiguos sabemos que no se encuentran. ¿Y por qué se hicieron tarde? Sí, porque se hicieron tarde. El catolicismo y el cristianismo en general, adventismo, pentecostales, todo. Tardos para oír. Entonces, el haberse hecho tardos no les permite ver más allá de lo que viene explicando hasta acá. Y entonces viene el regaño, que dice el versículo número 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Despacio. Sí, después de tanto tiempo. Porque debiendo ser ya maestros
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos nuevamente a retomar. Porque debiendo ser ya maestros, ¿sí? Es decir, está hablando con gente que no es nueva, que ya lleva su trayectoria. Pero como se hicieron tardos, no son maestros todavía. Después de tanto tiempo, hay gente que dura en una iglesia 19, 20 años. ¿Sí? Entonces aquí van a la iglesia, a un club social. ¿Sí? Entonces la gente dura muchísimo tiempo en esos lugares y no aprenden nada. Y ustedes ven que no hay un desperdicio primero de tiempo, que sería como lo primordial, ¿sí o no? Un desperdicio también de los dones y los talentos, porque uno había arrumado en una silla, ¿qué dones y qué talentos? Nada. Desperdicio también de conocimiento, de fuerza, porque no es lo mismo usted empezar a estudiar hace 10 años que hoy. O sea, ya va 10 años atrasado, digamos, en lo que usted dice. Y todo ese tiempo no se va a recuperar. ¿Sí me hago entender? Entonces, debiendo ser ya maestros, vuelvo y repito, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y aún comillas ahí, el hecho de que la gente vaya a judaísmo o practique un tipo de judaísmo, sí, no quiere decir que sepan. Lo con eso. Digo lo del judaísmo, el hecho de que se utilicen blanco y negro, utilicen sisí hasta la rodilla y utilicen talí enorme, eso no los hace espirituales, ni siquiera entendedores de la palabra. Tanto es así que Yeshua los acusa, ¿no? Ustedes se paran en las esquinas a orar con enormes talits para que la gente los vea, no para buscar a Dios. No estoy diciendo que todos los casos, pero digo que en el judaísmo también hay casos como esto, donde la gente ha ido 20 años a una sinagoga y no sabe nada. No sabe nada. Y no es lamentable eso, en cualquiera de los casos, tanto el católico que va 20, 30 años a una iglesia y no sabe nada, como al ortodoxo que va 10 o 20 años a una sinagoga y no sabe nada. Entonces, ¿me hago entender hasta ahí? Sí. Lo mismo, así como también habrá el que es pastor y eso y no entiende nada. Lo único que hace es repetir y repetir lo que le enseñaron. Yo estoy seguro que si uno le pregunta en un círculo judío ortodoxo, que es lo que estamos hablando, cosas como por ejemplo lo de la luz, lo que yo decía ahorita, el ejemplo de la luz, ¿por qué sí o por qué no? Yo imagino que algún gran porcentaje no sabrá dar una explicación racional. Recurren a la fantasía. Si ustedes leen libros como el Midrash, que tratan de dar explicaciones a la Torah, la gran parte es fantasía. Yo podría cogerlo y utilizarlo en una película de no sé, Disney, una vaina así. ¿Sí? Entonces eso no implica que por llevar harto tiempo eso no hace a la gente espiritual, ni tampoco por pertenecer a un culto. Es más, a mí me sorprendía en los círculos cristianos que estuve, la gente que cantaba, los de las alabanzas y eso. ¿Sí? Que ellos eran, Jessica, sí, que ellos eran niños, ¿sí o no? Que no se quedaban en los cultos, se salían a practicar sus instrumentos y ese, pues bacano, ¿cierto? Pero ¿por qué no se quedaban nunca en el culto? O sea, sabían tanto que no se quedaban, o no sabían nada, más bien. Entonces es complejo la situación porque el escritor del libro de Hebreos, suponiendo que sea Pablo, ¿sí? Dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar que lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pues para allá vamos. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, las doctrinas básicas realmente son un tema ¿qué? Leche. Es un sarcasmo, ¿no? Sí. Imagínate, como le llaman al mismo de Olga y coja la teta de su mamá después de 40 años. Sí, es un sarcasmo porque, por ejemplo, para ver todas las doctrinas básicas uno se demora un tiempo largo. O sea, eso no es que ya mañana sabemos todo ya de memoria, ¿no? Se demora. Dice, y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿cuál es la palabra de justicia? Por supuesto que es la Torah. Todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la Torá, porque es niño. Está hablando espiritualmente. No como eso que decían en la iglesia cristiana, que nosotros tenemos que comportarnos como niños porque Dios, el reino de los cielos era para los niños. Entonces como que nosotros andábamos por ahí como niños. Entonces corrían y todo en los cultos porque así se comportan los niños. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, las doctrinas básicas no es alimento sólido, es leche. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué sentidos esos? ¿Serán los ojos, las manos? O sea, yo discierno el mal con los ojos, con las manos, con el oído. ¿Qué sentidos son esos? ¿Sentidos de qué tipo? Estamos hablando de algo espiritual, ¿sí o no? Entonces volvamos a retomar el versículo número 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la Torá, porque es niño. Entonces yo me ponía a pensar cuando estaba leyendo esto para hoy. Yo decía, ¿qué pasaría si yo llevara, digamos, un niño como Andrés, digamos, ¿sí o no? El niño pequeño del grupo? Y yo le dijera, interpréteme tal versículo, esto, ¿sí o no? Y colocara a un pastor. A ver quién me da una interpretación más propia de un niño. No, creo que Andrés. Yo sé que Andrés no es pastor. El pastor, ¿sí o no? Pues por la formación que ha tenido Andrés, digamos. En ese ejemplo servirá por lo que Andrés ha venido pues ya mucho tiempo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, el alimento sólido es lo que viene después de las doctrinas básicas. Ahí sí, cuando usted vea las doctrinas básicas, ahí sí usted podría medianamente entender lo que dice la hoja esta. Escatología. De pronto, después de la doctrina. Pero si usted no sabe ni siquiera las doctrinas básicas, ¿para qué se va a meter en ese tema? Porque entonces usted va a terminar es que escuchando doctrinas de demonios y todos los días con el temor de que Jesús puede aparecer en cualquier momento. Y nosotros sabemos que eso no es real. ¿Y no enseñan eso en el cristianismo? ¿Que Jesús puede aparecer esta noche? Claro, obvio, eso es lo que enseñan. ¿Y eso es real? ¿Eso es verdad? ¿A los ojos de la Escritura? Obviamente no. No, ellos sacan un Como pecho. ladrón en la noche. Pecho diciendo que Obama es alto que eso. Sí. Eso es para dar más ofrenda. Pues. Lo que el tipo dijo no es violento. Sí. No tiene sentido. Sí, entonces dicen cosas como, hay un versículo que dice que habrá grandes temblores, entonces si tiembla hoy en China, si son señales del fin de los tiempos. Haya temblores o no haya temblores, estamos en el fin de los tiempos. O sea, si eso lo vienen diciendo desde la época de Pablo, ¿se imaginan hoy que lo cerca que estamos entonces? Sigamos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, yo tengo que usarlos, hacer uso de esos sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una palabra que por ahí. Conocimientos. No hay por ahí palabra conocimiento. No. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Yeshua, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Entonces aquí viene, ¿sí o no? Y dice, hay que seguir adelante. No tenemos por qué volver a repetir estos temas. Y va a colocar los temas. ¿Por qué él dice eso? Porque a la audiencia a la que él le escribió esa carta, vamos a suponer que es Pablo, ya habían visto las doctrinas básicas, pero no las retuvieron. ¿Se acuerdan que ahorita miramos un versículo que decía retener la doctrina de Yeshua, permanecer firme en ella? Ellos no la retuvieron. La cogieron como información y ya. Es como el que usted le dice, no hermano, no hay que diezmar porque los diezmos eso no es bíblico, eso es un robo, y al siguiente domingo está diezmando. No retiene lo que uno le enseña o lo que uno le muestra. Así es esto. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahí está el primer fundamento, arrepentimiento de obras muertas. Segundo, de la fe en Dios. Tercero, la doctrina de bautismos. Cuarto, imposición de las manos. Quinto, resurrección de los muertos. Y sexto, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, avanzar más allá de las doctrinas básicas, porque eso es lo que viene hablando en el texto. Que dejemos ya a un lado los rudimentos para pasar a algo más avanzado.
Pero eso lo haremos si en verdad Dios lo permite. Pero entonces yo primero tengo que sentarme y estudiar las doctrinas básicas. Si Dios tiene misericordia, me llevará a otros niveles. Pero lo mínimo, que fue algo que dijo ahorita creo que Jessica, lo mínimo que yo tengo que hacer es conocer las doctrinas básicas. Porque con una sola doctrina, eso lo vamos a ver en las siguientes clases, uno termina hablando de muchos temas. Porque una sola doctrina, por ejemplo, arrepentimiento, la palabra arrepentimiento o el concepto de arrepentimiento, incluye que usted conozca otras cosas. Entonces se lo lleva a otros temas. Y así, usted va armando como una especie de madeja, como una telaraña, todo enredado, todo enredado. Una cosa tiene que ver con otra, una unión de todo. Bueno, hasta ahí, ¿qué pregunta ha quedado? Yo quiero, no sé si nos podemos devolver a cuando Ay, preguntaste Dios. lo de los sentidos. Sí, yo me quedé ahí. ¿Cuál es el sentido? Lo de los sentidos, ¿a qué se refiere? Si son estos sentidos con el que percibimos o qué sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? Esa es la pregunta. Pues el tacto, la vista, el olfato, si a eso se refiere. ¿O a qué se refiere realmente? No debería ser como otra cosa, porque si es discernimiento. Sí, está hablando de otros Tema, elementos. algo- Por eso dije, algo ¿será que...? interno me debe hacer, no sé si me pecho, nada que ver. Ah. Porque igual es algo más interno, el discernimiento es algo más. Sí, digamos que discernimiento, tú no disiernes con la vista. Exacto, Un no. ciego Bueno, podría pues- tener el discernimiento espiritual, Claro, un sordo. por supuesto. Entonces no es de los sentidos. Por eso les decía que si uno veía... No es de los sentidos. No es de los sentidos. Por eso les pregunté que si uno interpretaba con los ojos, con el aliento, obviamente no. Totalmente. Está hablando de otros sentidos que son más allá de los físicos. ¿Sí? El discernimiento obviamente no está pegado a los ojos y eso, porque entonces si tú eres ciega y no puedes leer la Biblia, entonces te quedaste sin discernimiento. No funciona así. O si tú no sabes leer, una persona que fuera analfabeta puede tener discernimiento también. Más alto, más bajo que el de uno, pero puede tenerlo. Entonces no se está refiriendo a sentidos carnales, Y eso les decía muchas veces, tenéis oído, pero no escucháis. sí, y tenéis vista, pero no veis. Porque me estaba refiriéndose a esto, No es algo físico. Ujú. Sí, cuando uno lee un texto, ¿no? pues Yo ya- creo que Jessica vive, sí, ya, sí. Pero entonces, Ah. ¿cuáles sentidos son? No, O sea, no yo, son esos. o sea, ¿cuáles se había son? entendido, o sea, era la pregunta, ¿cuáles sentidos? Hay otros sentidos. Ah, bueno, No, ya yo sería entendí, entrar... entendí, yo sería o sea, muy entendí. interesante Como una alegoría, ¿no? si el hombre La interior, palabra. ese que estamos compuesto, si tiene nariz, o si tiene ojos. Sí, o sea, la pregunta, Jessica, es ¿cómo se llaman esos sentidos? ¿Cuáles son? Físicamente, como poner el cuerpo. Yo tengo una nariz aquí, listo, tengo unos ojos, perfecto, pero el hombre interior tiene ese diseño, esa nariz, tiene ese diseño, esos ojos. Pregunto. Pues, no, obviamente no. Para todos. Ah, pues no. Entonces, ¿cuál Si es? uno podría hablar de sentidos, podría llevarlo a los sentidos de uno, pero, o sea, digamos, sí, digamos que llamémoslo a los sentidos de la vista, pero no como mirar, sino hay textos que dicen observa, o sea, va más allá el mirar y el observar. Como, Incluye la vamos vista. a ponerlo así, ojos espirituales, algo así es lo que quieres. Algo así, o sea, no llevarlo tanto como quedarse uno con mirar o escuchar, sino llevarlo más allá. O sea, Ujú. oyen, pero escuchan, oyen, bueno, la diferencia entre esas dos. Sí. En esos sentidos también son, pues no son físicos, pero no se queda solo en lo físico, sino hay que llevarlo más Sí, allá. trasciende. Total. Y usted puede ser la persona que mejor lee y mejor ve los versículos, pero eso no quiere decir que usted entienda. O sea, depende de otros sentidos. Y esos sentidos, los otros, no estos, deben ejercitarse en el conocimiento, en el discernimiento, ahí lo dice, ¿no? Hay una palabra clave, ¿no? Discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál? Discernimiento. No, otra palabra que es clave, chévere. ¿Cuál? Ejercitados. Ejercitar. ¿Y qué es ejercitar? Poner en uso. Usar. Y use. Eso es ejercitar. Si usted no ejercita lo que la información que recibe, la vomita. Porque no, su parte interior está sin ejercitar. Y eso sí creo que me toca a mí. Sí, claro, esa parte le toca a cada uno. A uno. Sí toca ejercitarnos. Lo que Dios le ha dado. Pues claro. Bueno, ¿y usted cómo ejercitaría usted? Mira, Sus sentidos espirituales, usted cómo los ejercitaría? Lo primero es, si yo tengo la capacidad de leer. Segundo, Meditar. no. Leer, ¿cierto? Mínimamente entender, ¿cierto? Y sobre eso meditar. Y sobre eso encontrar la sabiduría.
y repetir. Y repite, y repite, y repite, y repite, y repita, sobre todo un texto. No diga meterse a la semana un texto y a veces hasta una sola palabra, o con una sola palabra, usted encuentra ahí cosas geniales. Pero uno empezando, por ejemplo, en mi caso era textos. ¿Sí? Por ejemplo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Salvador Yeshua, y nos bendigo con toda bendición en los lugares celestiales. Esos fueron los primeros textos que yo cogí, lo leí y ahora lo memorizo. Yo voy a memorizarlo y empiezo a meditarlo. Yo creo que el cerebro se va de por sí ejercitando. Y ejercito. Y en ese solo texto. ¿Qué pasaba con oralidad? Sí, bueno, en un principio también la idea puede ser así. Pero la gente normalmente, ¿cómo lo hace? El normal, el que fuera de nosotros, ¿cómo normalmente lo hace? Lo lee pasa? y ya Y saca la... saca una enseñanza positiva, sobre todo positiva, Sí. algo que me llena el corazón. Sentimental. Dios me habló hoy a través, y uno mira el pasaje y dice, pero eso no tiene nada que ver con su situación. Y uno veo, y el contexto no tiene nada que ver con su vida y tampoco. Entonces no veo en dónde está la interpretación. Si yo no hago eso, mi cerebro, y hablando de la parte racional, y me echa amor, no tienen conexión. Porque las dos tienen conexión. El discernimiento espiritual me lleva a la racionalidad, a entender las cosas. Y si yo veo que no entiendo, como le dije a alguien hace poco aquí, leas el libro completo. Si no entiende, pase derecho. ¿Sí me entiende? Pero tiene que pararse en un punto también donde usted medite, donde usted memorice un texto. Para mí fue la obsesión, por ejemplo, memorizarme 7 capítulos de Romanos. Para mí eso fue pues como la gran tesis. Yo me memorizo 7 capítulos de Romanos. Yo puedo llegar a entender, por ejemplo, por qué Yeshua nos justificó. Usted le pregunta a alguien qué es justificar. Solo termino, no me entiende. Y sé que es complicado. Digo, si uno no medita, uno no ejercita. ¿Tú cómo lo ves entonces? Pues yo creo, bueno, ese es, digamos, su método, ¿no? Sí. Digamos, en el método que yo creo, ¿sí o no? Es de leer y meditar, obviamente, pero yo creo que también uno debe, en ese ejercitamiento sí, rodearse muy bien, o sea, ¿cómo le digo yo? Bloquear muy bien todo lo que tenga que ver con el mundo. O sea, si uno no hace como ese filtro con el mundo, pues uno no se puede ejercitar. Porque yo puedo leer la Biblia y leer todo y meditarlo todo, pero si yo, por ejemplo, todas las noches me meto reggaetón, digamos. Ya. Sí, a eso es lo que me refiero. O si yo salgo aquí de chaval y me pongo a ver películas de terror. Pues, mira, en cambio yo miro lo Hostelado contrario. público de reggaetón. Yo siento que si ¿Cómo? uno medita, uno se Llega aleja a de eso. eso. ¿Cómo? Yo siento Llega que eso. al contrario, yo opino eso. Que si uno medita, uno ¿Va alejándose de por eso? consecuencia deja eso. Es más, el eterno uno lo quita. Sí, lo va sacando de su corazón. Sí. Hasta las amistades. Se empieza solito. Ellos se van solitos. Yo también creo que ejercitarse, también aislándose. O sea, aislándose no volverse un ermitaño, ese tipo de cosas, sino sí, aislarse, es que no encuentro la palabra. Tener su tiempo. Sí, tipo de meditación, de lectura, o sea, tener eso como un hábito. La gente tiene el hábito de ir al gimnasio. Me parece, bueno, genial. Pero uno también debe tener su época, su momento en el día con ese, es el tiempo o es el momento para leer, para buscar. Porque si yo espero que sean las 11 de la noche cuando ya me estoy durmiendo, pues qué estupidez, ¿no? Sí. Estudiar, o sea, en el hecho de averiguar, de como de filtrar las cosas, ¿sí? De Filtrar. por lo menos yo saber de lo que están hablando, ir a leer no solo acá, sino como la parte histórica, como buscar diferentes Fuentes. fuentes, sí. Eso te abre como más la mente, el cerebro y pues obviamente ya uno va con el conocimiento que uno tiene y de lo diferente que uno va mirando, pues uno sabe más o menos que sí puede servir y que no. Digamos que algo que yo también considero ahí fundamental es la administración del tiempo. Si uno no administra bien su tiempo, pues termina desperdiciándolo haciendo un montón de cosas y menos estudiando la escritura, ¿sí? Digamos, pongo de ejemplo lo que uno hacía antes, ¿no? Que uno se ponía a ver, digamos, videos y terminaba uno viendo videos que no tenían nada que ver con nada con lo que uno estaba viendo, o sea, totalmente ilógicos, y uno perdió un montón de tiempo haciendo eso.
Y después todo ese tiempo perdido. Pero mira que de todas maneras hay cosas o puntos que no son ajenos a los que nosotros estamos hablando ahorita. Y es que en el cristianismo, por ejemplo, a mí no me pusieron a memorizar la Biblia. ¿Sí? Yo también memoricé pasajes. Después cuando hice el Instituto Bíblico, por ejemplo, memorizar algún pasaje de Salmos, yo qué sé, mirar algunas cuestiones, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que, por ejemplo, para llegar a un punto más arriba, se necesita un toque del Creador. ¿Sí? Y eso ahí es cuando entra la palabra que tocaste, imagino que lo vas a explicar eso más adelante, es si Dios lo permite. Sí, y sí, ese eso si sí Dios lo permite es un toque especial de Creador para poder avanzar, porque yo también leí la Biblia como cristiano, yo también la memoricé, yo también le enseñé, le expliqué, pero nunca pude ver lo que pues ahora el Eterno me permite ver, ¿sí? En sencilla humildad lo digo. Y es la misma Biblia y todo. En la Biblia todo. Y además tiene subrayado unos pasajes, pero cuando cada Jesús decidió como pasarlo a otro nivel y pasarlo a otro nivel, digo que... Pero usted hizo lo mínimo. Dime. Usted hizo lo mínimo, que fue estudiar. Sí. O sea, tampoco fue que usted estaba en su cama y Dios dijo... Ah, O sea, Dios apareció y no, llevemos al otro nivel. No, se estaba haciendo lo mínimo, que era estudiar. correcto. Entonces estaba buscando, ¿no? Buscar y se os dará. Buscar, como dice Wendy, coja aquí, martille hasta que salga de agua de algún lado. Claro. Y eso yo creo que es el querer que lo produce el creador a uno. Ah, sí, claro. Él coloca el querer comer hacer. Ahora, Ahí dice. también depende de mí que la otra parte, ¿cierto? Que es el esforzarme en leerme y entender y capacitarme. Y vuelvo a repetir, yo no concibo las personas que dicen que yo soy bruto, que no tengo memoria, que no creo en esa vaina. Yo realmente no creo en eso. No. Creo que existe en parte una obligación y el creador apenas ve ese, él empieza a explicar y empieza a enseñar. El creador empieza, usted tiene hambre. Pero yo sí creo que si el Eterno pues lo pone a uno a, como dice en Josué, a meditar y a recitar la Torah, es por algo, ¿no? No simplemente por meditarle y aprender y ya, sino que imagino que le dará dando a cada quien a medida que él considere que le puede dar, ¿no? Y a medida que vea que esa persona puede manejar lo que él le da, ¿no? Sí, porque hemos dicho que en este cuando termina gente corrida, y no es mentira, gente que tenía loca. Las profundidades de la Torah son tan tenaces que hay gente que termina loca. Y de ahí, Versículos sin plata. sí. Y hay otros que pueden usar eso como dinero, como para Ganancia. como hizo Pablo, ¿no? Los apóstatas que harán mercadería de Sí, vosotros. que tomarán la gracia como ocasión para la riqueza. Para pecar. Entonces, yo sí creo que nos corresponde a unos, pero hay misterios, y todos los que estamos aquí sabemos que hay misterios que nosotros vemos y que otros no ven, y eso todavía me cuesta tragarme. Que cada uno, no sé por qué, que la gente no parece tocarles un puño en la cabeza, o que reaccionen porque escuchan y entienden. No sé si no lo asimilan a dónde está el misterio. Somos unos privilegiados. Yo le toca esto a los que somos unos privilegiados. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces en la siguiente clase seguimos con arrepentimiento de obras muertas. ¿Sí? No la vamos a ver toda en una clase porque también es ridículo e ilógico pensar que la vamos a ver toda en una clase. ¿Sí? Así como para que, digamos a modo de tarea o consulta, esa palabra arrepentimiento, por lo menos miren cómo es en hebreo o en el griego, yo qué sé, la palabra arrepentimiento, ¿sí? Y miren más que todos los contextos donde dice y Dios se arrepintió. A ver qué con eso. Y Dios se arrepintió. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo más que aportar ahí? Sí, yo quiero preguntar, es de doctrinas básicas, o sea, si es básico, digamos, porque en los demás libros como no aparece. Digamos, para una guía a gente, acá porque habla hebreo, ¿sí? Pero digamos a otras epístolas que hablan a otra gente, porque no tratan estas doctrinas como para dar una guía para empezar, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, como que no está tan específico. Es ¿Sí? lo que yo te decía, discúlpame, no sabemos Yeshua que él nos hubiera dicho, oye, empiece por aquí. Este es el inicio para ustedes. ¿Sí? Como para, y digo que eso está escrito, pero no lo robaron. Esa era una escuela. Y Yeshua nunca dijo, parte 1, parte 2, parte 3. Pablo sí está haciendo eso, Chabur sí está haciendo, empiecen por aquí, a ver qué pasa. Porque, por ejemplo, uno acá dice doctrinas básicas, entonces empieza con esto, pero si no, digamos, ven otro lado que dicen que se aparten del ahogado, de la fornicación. Hechos 15. Hay como contradictorio, ¿no? O sea, como que hay dos maneras de iniciar, algo así. Exacto. Sí, puede ser.
Y lo que dice acá en la introducción, en la hojita que ustedes tienen ahí, es que esto, aunque es básico, ¿cierto? No está especificado en ningún texto. O sea, usted no va a encontrar el Salmo 45 que habla de todo lo que hablamos esta noche. No lo va a encontrar. Lo que pasa es que, discúlpame, en el caso que Wendy está colocando, es en el caso de que él está hablando, Wendy está hablando de Hechos 15, está hablando a un auditorio que son unos gentiles, prosélitos, o gente que estaba simplemente dispersa y escuchó una vez el mensaje, ¿cierto? Esta audiencia, la de Hebreos, es diferente. Más preparado. Claro, hay gente mucho más preparada, hay gente mucho más que entiende, tanto que le dice: yo tengo cosas acerca de estas cosas que son difíciles de explicar, ¿cierto? Y que ustedes ya deberían entender. Por eso dice, después de tanto tiempo, o sea, ya llevan mucho tiempo. ¿Sabe? Por ejemplo, ayer con Sofía empezamos entonces por el lado de la idolatría. Empezamos por el lado de la idolatría, que es uno de los preceptos que hace el concilio. En Hechos 15 dice que son los 4: idolatría, fornicación, no comer sangre ni ahogado. Si yo empiezo por estos 4 puntos, le está diciendo, dice, ¿por qué? ¿Cierto? A Moshe lo tienen en qué? En cada chaval. Y por eso yo le decía ayer que eso que hacen antiguo no lo llamaban sinagogas. Sí, yo sé que eran keilás, pero ahí había de todo, no era como hoy, que usted tiene que ir al ministro de Israel, circuncidarse, 1000 cosas para entrar a un lugar físico. Ellos sí eran celosos, pero sin embargo la audiencia entraba. Se podía no sé, un espacio físico, porque ellos dicen, ¿porque dónde más iban a reunir a un chaval? Dice, porque a Moshe lo tienen en cada chaval. Es decir, después de tener esas 4, en el caso de Sofía, ejemplo, que empezamos por ese lado, para digamos una persona que está muy apartada. En cambio de Hebreos no, lo que estamos hablando aquí es otro tipo de audiencia, de gente que conoce mucho más de las cosas. Y sin embargo le dice, toca volvernos a estas 6 doctrinas fundamentales que para otras personas serían avanzadas, creo yo. Sí. Sí, para eso iba también. Es que obviamente si uno entra así de primerazo totalmente nuevo a las doctrinas básicas sin saber nada más, pues no son tan básicas, se vuelven temas complicados. Sí. Prácticamente cada tema es pues una tesis, cada una es una tesis completa. No, y el contexto que lo habla es, imagínense, nada más ni nada menos que el sacerdote de Melquisedec. Sí, que es un tema supremamente avanzado. Avanzadísimo. Y Sí. sin embargo lo llaman niños. Complication. Complicado. Era gente que conocía mucho, pero aún así eran niños. Entonces nosotros qué somos. Sí. Ujú. Entonces yo creo que es un tema, por ejemplo, para un cristiano que ha tocado esos temas y que no se toca, por ejemplo, perdón que sea tan puntual en el catolicismo, pero un cristiano de pronto ha escuchado un poquito más sobre el sacerdote Melquisedec. ¿Tú alguna vez has escuchado sobre esa palabra sacerdote Melquisedec? No. Pero tú como cristiano, ¿has escuchado alguna vez Melquisedec? Pero En el contexto cristiano, en la iglesia. El personaje, sí. No importa, más no o lo menos. escuchas, sí. Tú a lo menos escuchaste una vez ese término, Melquisedec. ¿Sí? Entonces, ellas de pronto tienen alguna información corta, pero la tuvieron en la iglesia cristiana, mientras que en el catolicismo no. Entonces yo creo que es más fácil engancharlos en cuestión doctrinal, por el lado de los 4 puntos que habla el concilio, que es lo que ellos dicen, y después pasar a otro lado. Claro. ¿Listo? Oremos.